Bueno, yo voy a contar un poco los inicios de la crisis, voy a contar las actuaciones que ha tenido los gobiernos a lo largo de la crisis y voy a contar también las consecuencias y la opción que tenemos de salida de la crisis por parte de la izquierda. Primero que tenemos que tener en cuenta es que la crisis es un gran timo, es una estafa. Eso es lo primero que no se nos puede ir de la cabeza, porque si se nos va esto, empezamos a desvariar de salida y demás. Primero, es una gran estafa. ¿Cómo se ha gestado esta crisis? Esta crisis se ha gestado porque los capitalistas, los dueños de las grandes fortunas y del capital del planeta, se han pasado en la usura, se han pasado en querer ganar más. Entonces, desde los años 70, 80, empezaron a desregularizar los límites que tenían para actuar las entidades financieras. Eso se quitaron, se fueron quitando las barreras que tenían para actuar. Y desde entonces han ido eliminando reglas de juego y han ido con el apetito insaciable queriendo ganar más. Hasta el momento en que en la década, en los años 2000 y tal, empezaron a hacer lo que se llamaban paquetes financieros. Empezaron a hacer unos que dentro de esos paquetes lo único que había era mierda. Estaba la hipoteca subprime, la hipoteca ninja y demás, que lo tenían metido en sus cajas fuertes y dijeron, esto podemos seguir ganando con esto. Entonces empezaron a hacer paquetes opacos, que llaman porque no se sabía lo que había dentro, empezaron a vendérselo unos a otros en un proceso de especulación tremendo y en un momento determinado se dieron cuenta que lo que todos estaban comprando y estaban vendiendo no valía para nada. Era lo que he dicho antes, la palabra mierda. Entonces se dieron que no tenían nada y entonces se produjo el reventón de este mercado financiero. El dinero empezó a no valer nada, el que ellos tenían, y entonces rápido se produjo la crisis. En España, además se produjo el reventón del mercado inmobiliario. La cantidad de casas que todos veíamos ya y decíamos, ¿esto cómo va a ser? ¿Dónde van a vender tanta casa? Cuando ibas por la carretera y veías vivienda, ¿quién va a comprar todo esto? Y al precio que estaba, que decíamos, bueno, mi nieto heredará la hipoteca, no está la casa, heredará la casa, pero la hipoteca también la heredará, ¿no? Se quedará con la hipoteca, ¿no? Entonces eso pegó un reventón y en España se produjo una doble crisis, la a nivel mundial y la española. Bueno, la cuestión es que ante esta crisis, la salida que tuvieron los distintos gobiernos, español, de Zapatero, entre ellos, fue de ayudar inmediatamente a la banca. La banca se quedó prácticamente o sin dinero, reventada, alguna de ellas quebró, algún gran banco quebró, pero los gobiernos, poniendo en práctica lo que nosotros desde la izquierda siempre hemos dicho, que el Estado está al lado de la burguesía, del gran capital, para socorrerlo y que es una herramienta que lo tiene, ahí se puso en práctica y rápidamente acudieron con miles de millones de euros y miles de millones de dólares. O sea, dicen que no hay dinero, pero rápidamente, de la noche a la mañana, yo recuerdo que en el 2007 el señor Bush, que era presidente, madrugó una barbaridad tempranísimo, salió en rueda de prensa a decir que iba a destinar no sé cuántos miles de millones de euros para salvar a la gran banca, ¿no? Y eso han estado haciendo, pues, la Reserva Federal de Estados Unidos y ha estado haciendo el Banco Central Europeo, o sea, darle cientos de miles de millones de euros, dárselo a la banca. Entonces dicen que no hay dinero. Cuando dicen que no hay dinero, pues entonces dices, ¿cómo que no hay dinero? Hay dinero para unos y para otros no hay dinero. O sea, aparte de esos miles de millones, el Banco Central Europeo ha puesto, hace muy poquito ha puesto 200.000 millones de euros a disposición de la banca y le ha hecho un préstamo al Fondo Monetario Internacional, préstamo moneda, para que el Fondo Monetario Internacional pueda socorrer a los países en crisis. O sea, que dinero hay. Entre las medidas que hizo Rajoy el día 30, una que no salió en prensa, salieron los recortes, no sé qué era, pero salió, pero que está en el BOE, es que ha puesto a disposición de la banca 100.000 millones de euros, 100.000 millones de euros, lo ha puesto de aval para la banca. Eso no salió en prensa, ni lo dijo Rajoy, ni lo dijo Montoro, pero en el BOE sí está, 100.000 millones de euros. Nosotros cuando veamos lo que hacemos, decimos, nosotros con 40.000 millones de euros somos capaces de crear 1 millón de puestos de trabajo. Con los 100.000
crearíamos 2 millones de puestos de trabajo, con los 100.000 que ha puesto a disposición. Esas son las medidas que ha tomado el gobierno, esas son las medidas que directamente apoyar al sistema bancario, apoyar a los capitalistas de España para que puedan seguir ganando. O sea que la crisis, vuelvo a repetir, la crisis hay que tener muy claro que es un gran timo. Segundo, eso ha sido lo que ha hecho el gobierno, pero ¿qué medida ha tomado? Ha tomado la medida fundamentalmente de los recortes sociales. Un elemento que también hay que tener en cuenta, y es importante tenerlo sobre todo por la ideología que tiene el Partido Socialista, que hemos visto cómo ha actuado, es que lo que se llama el pacto de renta a nivel europeo y a nivel mundial se ha terminado. El pacto de renta que había un no escrito, era un pacto no escrito, pero que era real, de que los empresarios, los capitalistas, ganaban dinero, pero dejaban una parte de esa ganancia para el Estado, para crear servicios sociales, para educación, para sanidad y tal. Entonces se creó lo que se llamaba el Estado de Bienestar. Entonces, por eso pues teníamos una educación aquí en España pública, la sanidad, unas pensiones, no sé qué, o sea que había un sistema social que era fruto de ese pacto de renta. El capitalista aceptaba ganar dinero, pero dejaba una parte para esto. Eso el capitalista ha dicho que ya no vale. O sea que eso se ha roto. Ese pacto que había no escrito se ha roto. Y el capitalista lo quiere todo. O quiere una gran parte de la ganancia. Entonces, por eso mismo, lo que se llama estado de bienestar ha dejado de existir, o está dejando de existir. El capitalismo está por romperlo. Y los gobiernos que están a su servicio, pues lo están rompiendo. Están rompiendo el sistema de pensiones. Cuando el año pasado nos decían que el sistema de pensiones estaba en quiebra y por eso había que reformarlo, y animaban a la gente a hacerse un plan de pensiones privado, hay que hacerse un plan de pensiones privado. Este año nos enteramos de que el fondo de pensiones ha tenido un superávit de 3.000 millones de euros que han engrosado el fondo de pensiones, o sea que no estaba para romperse. De hecho, incluso en la época de crisis que estamos, ha tenido superávit y se ha engrosado con 3.000 millones de euros más. O sea, lo que era un cuento y una bacalá que nos metieron, nos vamos a la primera premisa, la crisis es un gran antiguo. Segundo, con recorte del pensionazo, recorte al sistema público, lo que es educación. Este año se han contratado 13.000 profesores menos en todo el Estado español. ¿Eso qué quiere decir? Porque la calidad disminuye. Yo soy profe, yo sé que cuanto menos alumnos tienen, mejor los pueden atender. Quiere decir que si no contratan a profesores, a los profesores que hay le tocan más número de alumnos. Que si un profesor pues no lo cubren. No cubren, quiere decir que esos alumnos pues están allí almacenados en su aula, de vez en cuando pasa el profe que está de guardia, pues calláis, pues sentéis, pero no tienen al sustituto o la sustituta que le da clase. Es decir, déficit y mal de la función pública. En Madrid, la Comunidad de Madrid, que es pionera en este tipo de cosas, la Esperanza Aguirre va por delante. Es curioso porque ha disminuido el presupuesto en la educación pública, pero ha aumentado el presupuesto en la educación concertada. La concertada la llevan los curas y las monjas. Es decir, no es un problema económico, es un asunto ideológico. Quieren destruir la escuela pública, dejar la escuela pública como un almacén de jóvenes, una cosa ahí, para que vaya, mucha gente, no sé qué, mantenida con poco personal, es decir, de mala calidad, y después quieren un sistema de enseñanza para sus élites, para sus niños, o gobernado por la Iglesia, pagado con el dinero de todos. Eso es una cuestión ideológica, además de económica. El tema de la sanidad, exactamente lo mismo. Ya en Cataluña han puesto el repago por cada receta que te dan, tienes que poner 1 euro. Pero oiga, ¿eso qué es? Exactamente, a la persona que gana, no sé qué, 3.000 euros, 4.000 euros al mes, le da igual. A la persona que gana la pensión mínima de 400 y pico euros, no le da igual. No le da igual. Y sobre todo si es una persona mayor que necesita un montón de recetas. Yo para mis padres, cuando vivían los dos, cuando iba a la farmacia me traía una bolsa, un saco de medicina. Si por cada una de ellas tengo que pagar 1 euro, la persona mayor se restringe. Dice, no, de esta no tampoco, esto no voy. Quiere decir, su salud. La persona que tiene dinero, se alquila
un médico privado y no le importa pagar por eso. Es decir, todo está yendo. Y después la reforma laboral, con la excusa de aumentar el empleo, que es para lo único que lo emplea. Es decir, esto necesita, para los empresarios quieren una reforma laboral para crear empleo. Va a hacer la reforma laboral. La reforma laboral hasta ahora no ha hecho ningún efecto porque no podían hacerlo. No han creado nada de empleo. Es más, vamos ya por los 5 millones. ¿Qué han hecho con la reforma laboral? Abaratar el despido, aumentar la movilidad del personal, facilitar el despido, los convenios laborales, ponerlos que a nivel no influyen, destruir, se puede decir, el convenio laboral para que sean las empresas las que discutan. Claro, imagínate una empresa donde hay un empresario y 2 trabajadores. Hasta ahora decían, no, nuestro convenio a nivel estatal del metal dice esto. Ahora tienen que negociar ellos con el patrón. ¿Qué fuerza es la que tienen? Ninguna. No tienen ninguna. Han comido por papas. No, pues venga a la calle. La empresa está así, ¿qué lo vamos a hacer? Y ahí vienen otros que cobran más barato. O sea, lo que han hecho hasta ahora las reformas laborales ha sido acabar con los derechos sociales y laborales que teníamos conseguidos durante años y años. Estas son las consecuencias de las medidas que está tomando el gobierno. Hay que tenerlo bien claro lo que tiene, porque si no nos confundimos. Y ahora han estado haciendo una cosa hasta ahora y ahora vienen con un discurso más de izquierda. No, vamos a hacer un pacto, pero la realidad, los hechos nos demuestran lo que hay. Y decía que era importante que esto era la ideología del PSOE, porque el Partido Socialista, la ideología que tiene la socialdemocracia, dice, vale, nosotros permitimos el capitalismo, lo permitimos, es el mejor sistema posible, el capitalismo, dice la socialdemocracia. Pero nosotros, el capitalismo progresa y con esa riqueza creamos un estado social, una situación social fuerte y tal, un estado asistencial. Pero ahora el capitalismo ha dicho que eso no lo va a hacer, que él no va a ceder ganancias para que el estado de bienestar se mantenga. Con lo cual, toda la ideología socialdemócrata se pierde pie. O sea, ahora mismo, y ahora lo comentaré un poco más, para la salida de la crisis hay solamente 2 caminos. Una neoliberal, que es la que está empleando el gobierno y lo que está el capitalismo hecho, que sepa Dios a dónde nos llevará, pero a nada bueno, o una salida anticapitalista. Y la única organización que da una salida anticapitalista, hoy en día, una de ellas, pero la herramienta la más numerosa es Izquierda Unida, no es el Partido Socialista. El Partido Socialista no da una salida anticapitalista, pero eso ya he dicho que ha perdido base, ha perdido pie. Entonces ahí tienen que ellos discutan, que ellos digan lo que digan, pero en la práctica se ha demostrado que es lo que hacen.